Ahora le tienes que dar una conformidad, me parece. Sí, Vale, entendido. pues ya está. Bueno, entonces, para quien nos vaya a escuchar, tenemos a Sergio Yerga en pantalla desde Marruecos. Y la cosa estaba en que a resultas de un vídeo que puse en circulación sobre Júpiter, me hizo un comentario que me pareció tan interesante que le voy a invitar, o te voy a invitar para que lo los pongas aquí, ya que fue tan interesante y a mí me dio tanto, bueno, una perspectiva que considero que es interesante para la audiencia, porque si la audiencia está interesada en el tema de Júpiter, también lo va a estar en lo que nos vas a explicar. Ujú, O sea sí. que adelante. Sí, a ver, bueno, pues gracias, Jesús. Y nada, es una reflexión que a mí me sobreviene, pues bueno, poco más o menos que automática. Ujú. Evidentemente, desde la percepción individual de lo que uno es o de lo que uno porta, ¿no? Es muy interesante el concepto de Júpiter desde el punto de vista de lo que implica la obediencia, es decir, no es usual, o al menos yo no lo había escuchado, ¿no? Entonces, bueno, decir que yo he estudiado astrogenealogía. Entonces en astrogenealogía, enganchando un poco con la conversación que tuvimos, Júpiter muy a menudo es descrito como la visión que el individuo tiene de su propio padre. Me explico. Hablaríamos del binomio Sol-Júpiter, Júpiter-Sol. En este sentido, Júpiter, en función del signo o la casa en la que esté, va a describir un patrón arquetipal que describe o que genera una especie de velo para con la percepción del individuo con respecto a su padre. En este sentido, ya que estamos hablando de Júpiter y la normatividad, hay algo que es tremendamente curioso, y es que a menudo, evidentemente, en la carta natal todo va a estar, es decir, el matiz de esa percepción de Júpiter va a venir referida a través del aspecto, es decir, no es lo mismo una conjunción que una cuadratura, que una oposición o que un trígono, ¿no? Cuando nos encontramos con aspectos que podríamos connotar como duros, conjunción, cuadratura u oposición, muy a menudo este Júpiter natal describe la figura de un padre que con mucha probabilidad, no ha puesto excesivas normas para con el individuo. Ujú. Entonces, esto es tremendamente curioso y da pie de alguna manera a describir, bueno, pues todo lo que de alguna manera tú estás desarrollando, porque yo me lo he encontrado en repetidas veces, incluso en mi propia persona, ya que mi Júpiter natal se encuentra en regencia tanto por casa como por signo, la vivencia de un padre que como mínimo está alejado y como mínimo es ambiguo para con las normas. Entonces, es muy curioso porque tú apuntabas a algo que a mí me parece que es tremendamente esclarecedor, y es el juego de polaridad con respecto a Saturno. Es decir, Ujú. frente a la figura de un padre que es ambiguo con respecto a las normas, es decir, no es muy claro, da de alguna manera, hay cierta ambigüedad para con lo normativo, Saturno como polaridad entra en juego y de alguna manera el individuo va introyectando su Saturno natal, por así decirlo. Ujú. Esto era a grandes rasgos, de alguna manera, lo que me suscitó parte de los vídeos que has hecho. Bueno, me parece muy interesante el comentario. Yo creo que el comentario que acabas de hacer es más suculento que el mensaje que me dejaste en su momento, hace cosa de 3 semanas o así, ¿no era? Sí, te Lo lo curioso desarrollo. del caso es que esta conversación, que finalmente la hemos podido convocar para hoy, hoy es día 26, el día que estamos aquí hablando, Sí. justamente acabamos de tener una luna nueva opuesta a Júpiter. Y dices, esto no es Sí. casual, No, 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 hemos venido a hablar del tema.
Hemos venido a hablar del tema, sí. Sí, sí. Con apoyo astrológico, obviamente, porque, claro, una oposición Sol-Luna opuesta a Júpiter se da una vez al año, ¿no? Sí, Pero, claro, hablando de Júpiter con un aspecto duro, que sería una oposición, y tal como lo has explicado, me parece que hemos tenido un acierto involuntario o voluntario, ya no sé determinarlo bien, ¿no? sí, sí. Y una cosa, ¿te has fijado cómo es en otros aspectos? Por ejemplo, el quincuncio, Sol-Júpiter. A ver, desde la astrogenealogía, evidentemente, tal como lo veo yo, sería un aspecto de carácter correctivo que de alguna manera impelería a la persona a, bueno, no he tenido la oportunidad, la verdad, no he tenido Ya. la oportunidad. Impelería al individuo a generar, digamos, correcciones para con ese Júpiter. Pero en Ajá. cualquiera de los casos, lo que sí veo como máxima es, por supuesto, todo lo que implica el reconocimiento, como es natural, ¿no? Y este juego de no normatividad, es decir, de no normatividad, de no normatividad. Uh -huh. Ya, y entonces una cosa, cuando hablas